Nunca imaginé que una simple tarde de sábado iba a destruir todo lo que yo creía conocer sobre mi esposa, sobre mi matrimonio y sobre la vida que habíamos construido durante 12 años. Si alguien me hubiera dicho que una mentira podía mantenerse viva durante tanto tiempo sin que yo sospechara absolutamente nada, me habría reído en su cara. Siempre pensé que conocía a la mujer con la que compartía mi vida. Habíamos pasado por momentos difíciles, problemas económicos, enfermedades, mudanzas, pérdidas familiares y hasta épocas en las que apenas podíamos pagar las cuentas. En cada uno de esos momentos ella estuvo conmigo y yo estuve con ella. Nunca encontré una razón para desconfiar. Nuestra rutina era tan normal que cualquiera habría dicho que éramos la pareja perfecta. Nos levantábamos temprano, desayunábamos juntos cuando el trabajo lo permitía, hablábamos de cosas simples, hacíamos planes para el futuro y discutíamos únicamente por detalles sin importancia. Ella siempre parecía tranquila, organizada y muy cuidadosa con todo. Nunca revisé su teléfono, nunca le pregunté dónde estaba cuando salía y jamás sentí la necesidad de seguirla. La confianza era absoluta. Todo empezó el día en que decidió cambiar de automóvil. El suyo ya tenía muchos años y comenzó a fallar constantemente. Como yo entendía un poco más de mecánica, le ofrecí venderlo por mi cuenta para conseguir un mejor precio. Ella aceptó sin ningún problema. Incluso me dio las llaves y me dijo que revisara todo antes de publicarlo. Parecía una conversación completamente normal, una más de las miles que habíamos tenido durante nuestro matrimonio. Pasé casi toda la mañana limpiando el vehículo. Aspiré los asientos, limpié las puertas, saqué las alfombras y revisé la cajuela para asegurarme de que no quedara ningún objeto personal. Mientras levantaba la alfombra del maletero encontré un pequeño compartimiento que jamás había visto. Pensé que solo habría herramientas o documentos viejos, pero dentro había una carpeta gris bastante desgastada. No tenía nombre, ni etiquetas, ni nada que llamara la atención. La abrí sin darle demasiada importancia. Lo primero que encontré fueron recibos antiguos. Después aparecieron varias fotografías. Al principio no entendía qué estaba viendo. Eran fotos de mi esposa mucho antes de conocerme. Eso era completamente normal. Lo extraño era que en casi todas aparecía con el mismo hombre. Sonreían, viajaban, celebraban cumpleaños, pasaban navidades juntos y en una de las fotografías llevaban anillos prácticamente idénticos a los nuestros. Pensé que sería un antiguo novio. Todos tenemos un pasado. Estuve a punto de guardar nuevamente la carpeta cuando una hoja doblada cayó al piso. Era un documento bastante viejo. Lo levanté y sentí un pequeño escalofrío. No entendía el motivo, pero algo me decía que siguiera leyendo. Era una copia certificada de un documento legal. Mi esposa aparecía con su nombre completo y junto a ella figuraba el nombre de aquel hombre que aparecía en todas las fotografías. La fecha era de 13 años atrás, apenas un año antes de que nosotros nos conociéramos. Me quedé inmóvil durante varios minutos. No lograba ordenar mis pensamientos. Miraba el documento una y otra vez intentando convencerme de que estaba entendiendo mal. Revisé la fecha, los nombres y las firmas repetidamente. Todo parecía auténtico. Lo primero que hice fue buscar una explicación lógica. Pensé que quizás se trataba de un trámite que nunca llegó a completarse, algún documento sin validez o algo parecido. Pero mientras seguía revisando la carpeta aparecieron más papeles. Había estados de cuenta compartidos, contratos firmados por ambos y cartas dirigidas a los dos en la misma dirección. Mi corazón comenzó a latir cada vez más fuerte. Durante 12 años jamás había escuchado mencionar a ese hombre. Ni una sola vez. Ningún amigo suyo había hablado de él. Ningún familiar lo había nombrado en reuniones. Ni siquiera en esas conversaciones donde las parejas cuentan anécdotas del pasado. Guardé todo exactamente como estaba y cerré la carpeta. Permanecí sentado dentro del automóvil durante casi una hora mirando el volante sin poder moverme. Sentía que mi cabeza intentaba protegerme de algo que todavía no era capaz de comprender. Cuando ella llegó del trabajo esa noche actué exactamente igual que siempre. Me preguntó cómo había ido mi día. Me dio un beso y comenzó a preparar la cena mientras hablaba de una compañera de la oficina que había renunciado. Yo apenas podía responder. Cada vez que la miraba recordaba aquellas fotografías y aquel documento escondido durante tantos años. Ella notó mi silencio y preguntó si me sentía bien. Le respondí que solo estaba cansado. Nunca había mentido con tanta dificultad. Me conocía demasiado bien y por un instante pensé que descubriría que algo ocurría, pero simplemente sonrió y continuó hablando como si nada. Esa noche casi no dormí. Cada vez que cerraba los ojos aparecía la imagen de aquella carpeta escondida bajo la alfombra del automóvil. Me preguntaba cuántas veces había conducido ese coche sin imaginar que debajo de mis pies estaba la respuesta a una historia que jamás me había contado. Al día siguiente aproveché que ella salió temprano para volver a revisar todo con más calma. Esta vez fotografié cada documento con mi teléfono antes de volver a guardarlo exactamente en el mismo lugar.
No quería enfrentarla sin entender completamente lo que estaba viendo. Mientras observaba las imágenes ampliadas, descubrí pequeños detalles que el día anterior habían pasado desapercibidos. Varias cartas estaban fechadas durante los primeros meses de nuestra relación. Incluso había una escrita pocas semanas antes de que nosotros anunciáramos nuestro compromiso. Eso significaba que aquella historia no había terminado cuando ella me conoció. Al menos eso parecía indicar la fecha. Comencé a reconstruir una línea del tiempo. Recordé viajes que ella decía hacer por trabajo, fines de semana en los que aseguraba visitar a una amiga enferma, llamadas que siempre contestaba en otra habitación y pequeños detalles que durante años parecieron insignificantes porque jamás tuve razones para desconfiar. Ahora cada recuerdo adquiría un significado completamente distinto. Intenté convencerme de que estaba exagerando. El cerebro hace cosas extrañas cuando encuentra una duda. Empieza a conectar hechos que quizá nunca estuvieron relacionados. No quería convertirme en una persona paranoica después de 12 años de confianza. Sin embargo, mientras más pensaba, más preguntas aparecían. ¿Por qué esconder aquella carpeta dentro del automóvil y no en la casa? ¿Por qué conservar documentos tan antiguos? ¿Por qué nunca mencionar la existencia de aquel hombre? ¿Por qué ninguno de sus familiares había hablado jamás de esa parte de su vida? Esa misma semana ocurrió algo que terminó de inquietarme todavía más. Estábamos cenando cuando sonó su teléfono. Ella miró la pantalla apenas un segundo y cambió completamente su expresión. Se levantó de inmediato diciendo que debía contestar una llamada importante del trabajo. Caminó hasta el patio y cerró la puerta detrás de ella. Desde la ventana podía verla hablar. No parecía una conversación laboral. En varios momentos miraba hacia la casa como asegurándose de que yo no estuviera observando. Después de unos minutos regresó con una sonrisa forzada y dijo que un cliente había cambiado una reunión. Por primera vez en 12 años sentí que estaba escuchando una explicación ensayada. Los días siguientes empecé a notar cosas que antes jamás habrían llamado mi atención. Algunos recibos desaparecían de la mesa antes de que yo pudiera verlos. En ocasiones salía unos minutos antes de lo habitual diciendo que había mucho tráfico. Otras veces llegaba con una expresión extraña que desaparecía apenas cruzaba la puerta. No quería sacar conclusiones precipitadas. Necesitaba entender la verdad antes de enfrentarla. Sabía que una acusación equivocada podía destruir un matrimonio. Pero también comprendía que seguir ignorando lo que había descubierto era imposible. Una tarde decidí revisar una vieja caja donde guardábamos fotografías familiares. Pensé que quizá encontraría alguna imagen antigua que pudiera darme contexto. Después de revisar decenas de álbumes encontré un espacio vacío entre varias páginas. Era evidente que alguna fotografía había sido retirada cuidadosamente hacía mucho tiempo. Las marcas del adhesivo seguían allí, pero la imagen ya no existía. Aquello no parecía una casualidad. Era como si alguien hubiera intentado borrar parte de su pasado poco a poco, dejando únicamente aquello que consideraba imposible que alguien encontrara. Mientras sostenía aquel álbum entre las manos, escuché el sonido de la puerta principal abriéndose mucho antes de la hora habitual. Cerré el álbum de inmediato. Respiré profundamente y traté de actuar con normalidad, aunque por dentro tenía la sensación de que estaba caminando hacia una verdad que cambiaría absolutamente todo lo que había creído durante los últimos 12 años. Cuando levanté la vista, ella ya estaba frente a mí. Me preguntó por qué estaba revisando los álbumes a esa hora y respondí con una excusa cualquiera. Dije que estaba recordando nuestras primeras vacaciones juntos y que me había dado curiosidad volver a ver las fotografías. Sonrió con cierta incomodidad. Dejó las llaves sobre la mesa y durante unos segundos ninguno de los dos dijo una sola palabra. Era un silencio extraño, como si ambos supiéramos que tarde o temprano tendríamos que hablar de algo que llevaba demasiado tiempo escondido. Esa noche casi no cenamos. Ella notó que yo estaba distante y volvió a preguntarme si ocurría algo. Esta vez no pude seguir fingiendo. Fui hasta el garaje, levanté la alfombra del maletero del automóvil, saqué la carpeta gris y la dejé sobre la mesa del comedor. Apenas la vio. Su rostro perdió el color. Bajó la mirada y permaneció completamente inmóvil. No necesitó abrirla para saber de qué se trataba. Le pregunté quién era el hombre de las fotografías. Le pregunté por qué había guardado esos documentos durante tantos años y por qué nunca me había contado absolutamente nada. Esperé una explicación sencilla, algo que pudiera entender, alguna razón que justificara tanto silencio, pero lo único que hizo fue sentarse lentamente y comenzar a llorar. Pasaron varios minutos antes de que pudiera hablar. Cuando finalmente levantó la cabeza me dijo que llevaba 12 años intentando encontrar el momento adecuado para decirme la verdad, pero que con el paso del tiempo el miedo fue creciendo hasta convertirse en algo imposible de enfrentar. Cada año que pasaba le resultaba más difícil confesarlo porque sentía que mientras más tiempo hubiera pasado, más daño me causaría. Entonces comenzó a contarme una historia que jamás había imaginado. Aquel hombre había sido su pareja muchos años antes de conocerme.
Vivieron juntos durante bastante tiempo y planearon casarse. Sin embargo, pocos meses antes de la boda descubrió que él llevaba una doble vida. Tenía enormes deudas. Había falsificado documentos y utilizaba su nombre para realizar varios trámites financieros. Cuando ella quiso alejarse, comenzaron las amenazas y los problemas legales. Durante meses tuvo que asistir a abogados, firmar documentos y demostrar que muchas de esas obligaciones no le pertenecían. Me explicó que los papeles que yo había encontrado eran parte de todo ese proceso. Los había conservado porque un abogado le recomendó no destruir ninguna evidencia por si algún día volvía a aparecer algún reclamo relacionado con ese caso. Después de varios años todo quedó resuelto y nunca volvió a saber de él. La miré sin decir una palabra. Su explicación respondía a muchas preguntas, pero no la más importante. Le pregunté por qué nunca me habló de todo aquello. Volvió a llorar. Me dijo que cuando nos conocimos se sintió por primera vez realmente feliz. Tenía miedo de que yo pensara que seguía ligada a ese pasado o que creyera que todavía existía algún problema pendiente. Decidió callarlo durante unos días. Después fueron unas semanas. Luego unos meses. Finalmente se convirtió en un secreto que ya no sabía cómo revelar. Reconoció que esconder la carpeta en el automóvil había sido un error. Cada vez que pensaba en tirarla recordaba el consejo del abogado y volvía a guardarla. Nunca imaginó que precisamente ese escondite terminaría revelándolo todo. Le pregunté por qué nunca mencionó siquiera el nombre de ese hombre. Bajó nuevamente la cabeza y respondió que quería olvidar completamente esa etapa de su vida. Decía que pronunciar su nombre era revivir uno de los peores momentos que había vivido. No sabía qué sentir. Por un lado comprendía el miedo que describía. Por otro lado me resultaba imposible aceptar que durante 12 años hubiera construido nuestro matrimonio sobre un silencio tan grande. No era el pasado lo que más me dolía. Lo que realmente me lastimaba era descubrir que la persona en la que más confiaba había decidido ocultarme una parte tan importante de su vida. Durante varios días apenas hablamos. Dormimos en habitaciones separadas y cada uno intentó ordenar sus pensamientos. Yo releía una y otra vez los documentos buscando alguna contradicción. Ella me dejaba cartas sobre la mesa pidiéndome perdón, diciendo que entendía perfectamente mi decepción y que aceptaría cualquier decisión que yo tomara. Finalmente decidimos acudir a terapia de pareja. Las primeras sesiones fueron incómodas. Había demasiadas emociones acumuladas. Poco a poco entendí que el verdadero problema nunca fue aquel hombre ni la carpeta escondida. El verdadero problema fue el miedo que había permitido que un secreto creciera durante 12 años hasta convertirse en una barrera entre nosotros. Reconstruir la confianza tomó mucho tiempo. No ocurrió de un día para otro. Hubo conversaciones difíciles, momentos de enojo y muchas lágrimas. Sin embargo, también hubo sinceridad por primera vez sobre temas que ambos habíamos evitado durante años. Descubrimos que incluso los matrimonios más sólidos pueden llenarse de silencios cuando el miedo reemplaza a la honestidad. Hoy, varios años después de aquella tarde en el garaje, la carpeta ya no está escondida. Sigue existiendo, pero permanece guardada junto a los demás documentos importantes de la casa. No porque todavía tenga algún valor legal, sino porque representa el día en que entendimos que una mentira no siempre nace de la maldad, pero incluso cuando nace del miedo puede causar un daño enorme si se prolonga demasiado. A veces pienso que todo comenzó por accidente, cuando decidí limpiar un automóvil antes de venderlo. Si aquel día hubiera ignorado ese pequeño compartimiento bajo la alfombra del maletero, probablemente habría seguido creyendo que conocía toda la historia de la persona con la que compartía mi vida. Pero también sé que tarde o temprano la verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz, y cuando lo hace, uno solo tiene dos opciones: dejar que destruya todo para siempre o enfrentarla con la suficiente valentía para intentar reconstruir lo que aún vale la pena salvar.